Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. Fallan las medidas antilavado y queda corta la regulación contra el terrorismo en México. También un comando roba un tráiler cargado con 33 toneladas de concentrado de oro y plata en Jalisco y la CURP biométrica desplazará la credencial de lector como identificación oficial. Es martes 8 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Diana Gante, reportera de empresas en Expansión. Diana, muy buenos días, hasta que nos tocó coincidir. Hola Gonzalo, buenos días. Pues sí, justo ya había tenido aquí el estreno junto con Moni, pero me da gusto hoy poder compartir el micrófono contigo. Moni estrenando gente que nos tiró para la semana pasada. Muchas gracias por eso otra vez. Y bueno, antes de pasar con la primera nota, un par de menciones importantes. La primera de ellas es que desafortunadamente ya se registraron más de 100 personas fallecidas por las inundaciones en Texas. Lamentablemente se han encontrado también cuerpos sin vida de personas mexicanas, en este caso José Olvera, quien fue reportado como desaparecido. También su esposa todavía no ha sido localizada y bueno, también se dio a conocer que al menos 28 niños están entre los muertos y se espera que el número de víctimas aumente todavía. Y bueno, también en otra información que llamó mucho la atención, movió mucho la aguja en la tarde de ayer, es que hay actualizaciones sobre el caso de Julio César Chávez, el boxeador, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, también Julio César Chávez. Recordemos que fue detenido por las autoridades en Estados Unidos para ser deportado a México y bueno, un juez federal descartó otorgarle una suspensión en contra de la orden de captura que tiene. Chávez Jr. tenía programada una audiencia en una corte de Estados Unidos donde solicitaría su liberación anticipada, pero no se presentó. Michael Goldstein, su representante legal, dijo al medio estadounidense USA Today que no tienen idea dónde se encuentra su cliente luego de este arresto por parte de los agentes de ICE, de esta Fuerza de Seguridad Fronteriza. Entonces, pues una tarde bastante movida y de nuevo, hasta el momento de la grabación, desconocido el paradero de Julio César Chávez Jr. Y bueno, vámonos con la primera nota, mi querida Diana, porque en México ya quedó algo muy claro y es las medidas antilavado en las que hemos trabajado, en las que el gobierno ha trabajado durante años, no han funcionado y quedamos muy corto también en temas de prevención de financiamiento al terrorismo. De verdad, yo creo que van, al menos 20 años, 2 décadas en las cuales se ha apretado muchísimo la tuerca para intentar la prevención de lavado y lo que hemos visto con el caso de los 3 bancos señalados por Estados Unidos aquí en México de financiamiento al terrorismo es que no necesariamente estas medidas no han logrado detener o por lo menos reducir de manera significativa estos delitos. Efectivamente, Gonzalo, fíjate que cuando recién se dio a conocer esta noticia platicaba con Moni justo que creo que además de la importancia de la falta de regulación que hemos tenido para el lavado de dinero, yo creo que el tema principal y al que no nos han podido dar respuesta, o yo creo que no la suficiente o la efectiva, es qué pasa con el dinero de los mexicanos. Al final uno confía en las instituciones bancarias y tú no sabes realmente dónde está tu dinero, para qué fines se está utilizando. Bueno, aquí tenemos 3 bancos acusados por lavado de dinero, pero por ahí también ha habido información al calce donde mencionan que hay otros bancos en diferentes momentos de la historia que han sido investigados. No acusados, pero sí investigados por lavado de dinero y que pues tienen participación en México. Entonces, bueno, yo creo que sí deja abierta la ventana para que los mexicanos pues pongan más atención en dónde están sus recursos. Tanto la Secretaría de Hacienda, Diana, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han emitido alertas en distintos momentos, en distintas instancias a lo largo de los últimos años,
Por este tipo de cosas se supone que, o este tipo de delitos, se supone además que los bancos deben cumplir con muchas regulaciones más estrictas cada vez para el tema de prevención de lavado de dinero. Hay especialistas en cada una de estas instituciones financieras dedicados a cumplir con estos lineamientos que además no son sencillos, y hay evaluaciones por parte de la autoridad para medir los niveles de riesgo de estas instituciones. Ahora, ojo, el foco sí ha estado en los últimos años en la parte del lavado de dinero, no así en el tema del combate al financiamiento al terrorismo, que es una cuestión completamente distinta y que nos cambió el nombre del juego desde febrero, cuando las autoridades estadounidenses declararon a varios cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas. Efectivamente, Gonzalo, fíjate que la presidenta de la Comisión de Prevención y Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Angélica Ruiz, advirtió que México también el próximo año será sede del Mundial de Fútbol. Entonces, también dejar fuera esta temática de financiamiento contra el terrorismo es importante, justo por lo que mencionas, luego de que los cárteles fueran señalados como organizaciones terroristas. Entonces, bueno, aquí habría que ver qué tanta injerencia podría tener Estados Unidos luego de que nombrara a los cárteles como terroristas. Correcto, el financiamiento del terrorismo opera de una manera muy distinta al lavado de dinero, porque puede venir de fuentes completamente legales, se puede perder de vista en el seguimiento de los recursos financieros si no se incorpora en las obligaciones que tienen por ley las instituciones financieras. El problema es que, y lo han reconocido también los propios legisladores, es que la normatividad actual en México no es la adecuada. También hay muchas fallas en la implementación. Vaya, no podemos en estos momentos, o yo creo que nadie con la seriedad necesaria podría decir que en México estos delitos, tanto el lavado de dinero como el combate al financiamiento del terrorismo, están perfectamente bien acotados, por lo menos en la generalidad del sistema financiero mexicano. No hablo, ojo, de los grandes bancos. Que de nuevo no sabemos, ¿verdad? Porque se ha hecho, como decías tú, menciones al calce de otro tipo de instituciones financieras, pero del resto de organizaciones, del resto de instituciones en el sistema, corren riesgo. Y bueno, ya que hablábamos de este tema, no podemos dejar de recomendarles el episodio de Cuéntame de Economía de esta semana, en el que explicamos cómo es que el señalamiento a Vector, Intercam y Cibanco, por supuesto, por presunto lavado de dinero ligado al fentanilo, afecta al sistema bancario en su conjunto, a los usuarios de estas entidades y en general a todos. Aunque no seamos clientes de estos bancos o de esta casa de bolsa, les dejamos la liga en la descripción de este episodio. Así es que ya saben, terminando, vayan a darle play a Cuéntame de Economía. Bueno, también ayer, Diana, una nota muy importante ayer por la tarde, un comando robó un tráiler cargado con 33 toneladas de concentrado de oro y plata en Jalisco. Mucho ojo, y aquí sí quiero ser muy enfático, porque en otras plataformas han mencionado que son 33 toneladas de oro y plata, lo cual no es correcto. No es lo mismo el oro puro, ¿verdad? Que el concentrado de oro y plata. El concentrado, tú lo sabes muy bien como especialista en temas energéticos, mi querida Diana, sí es oro, pero también viene mezclado con otro tipo de minerales, piedra. No es el oro puro, digamos, si no estaríamos hablando con esta cantidad de toneladas, posiblemente del robo del siglo, pues, uno de los robos más grandes de la historia. Sigue siendo un robo de altísimo valor, y sobre todo que muestra las vulnerabilidades y el apetito que hay por parte del crimen organizado en los metales preciosos, o por los metales preciosos. Efectivamente, Gonzalo, fíjate que este hecho sucedió el viernes 4 de julio, donde un comando armado que iba en 2 vehículos color blanco con vidrios polarizados, cosa que sí se tiene muy identificada, pues hace la toma de este tráiler con las 33 toneladas que ya mencionas. Y bueno, efectivamente estos delincuentes interceptaron al camión de la empresa Fletes Durango, que iba rumbo a Manzanillo. Y yo creo que vale la pena mencionar en qué tramo. Es la carretera Durango a Puerto Manzanillo, y esto lo hago énfasis porque no es la única carretera en el país que tiene señalamientos por tener altos índices delincuenciales para el robo de transporte de carga de
prácticamente cualquier mercancía. Entonces, bueno, yo creo que las autoridades tienen que poner muchísimo más énfasis en la protección de los caminos. Estos datos son realmente reveladores, Diana, sobre el enorme reto que enfrentan miles de empresas, miles de negocios en nuestro país. El libre trasiego de mercancías en México no es una realidad, es algo muy complicado y además que genera costos de seguridad elevados para muchas empresas. Por ejemplo, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Transporte, tan solo en el primer trimestre de 2025 se registraron cerca de 5,000 incidentes de robo al transporte de carga, lo que significa un promedio de 55 robos diarios. Diana, va de nuevo. 55 robos diarios al transporte de carga tan solo en el periodo enero-marzo de este año. Y aún así hay quienes todavía dicen que en este país las inversiones pueden florecer con este tipo de datos. Efectivamente, justo como te lo mencionaba, unas de las rutas más afectadas se concentran en los estados en el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, que es una de las rutas principales para estos componentes de oro y plata. Y yo creo que también vale la pena recordar, Gonzalo, que esto ya lleva no solamente al transporte de carga, sino ya afecta a los usuarios, a los vehículos particulares, en los que ya sabemos que hay carreteras que no se puede circular de noche, se recomienda no hacerlo. Entonces, bueno, también esto nos habla de que los cárteles se han diversificado, pero de mil maneras el negocio. Hablamos de lavado de dinero, robo de mercancías, bueno, allá hay muchas líneas. No, totalmente. El crimen organizado entiende muy bien que el riesgo no se crea ni se destruye, solamente se diversifica, y esta es una muestra más de cómo han ocupado vetas cada vez más importantes, o digamos vetas cada vez más amplias para poder hacerse llegar de recursos. Pero bueno, cambiando de tema, según nos cuentas, Diana, el gobierno analiza topar el precio del diésel para contener la inflación. Controles de precios ya sabemos que funcionan re bien, ¿no? Efectivamente, fíjate que me da mucho gusto poderles compartir este tema de viva voz. Quiero dejar muy claro que todavía es un análisis, que todavía por parte del gobierno, al menos de manera oficial y con las fuentes que he podido platicar, no hay un documento ya así de mira, ya este es el borrador del nuevo acuerdo. No, todavía no lo hay, pero lo que sí es cierto es que ya hay acercamientos con el sector gasolinero y todos los involucrados para analizar este tope. Y algo que sí quisiera comentarte, Gonzalo, ahora que se abran las mesas de negociación, el sector gasolinero sí está planteando poner en la mesa para el gobierno que no se trate de un precio tope, o sea, de decir 24, 25 pesos, sino de un precio margen. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, te recuerdo que existen varios tipos de huachicol, entre ellos pues el robo, el huachicol fiscal, la adulteración de combustibles, y el dejar el precio solamente en un máximo sin un mínimo da oportunidad a que todo este combustible de procedencia ilícita se pueda vender a precios por debajo. La gente dirá, ahí está más barato, me voy para allá. No hay ninguna medida en contra de esos combustibles que puedan tener alguna procedencia no legal. Ahora, en el sector no hay preocupación con esta banda, digamos, de precio. Al final del día, siempre, o lo que hemos observado en el mercado energético, es que cuando hay una flotación más libre de los precios de acuerdo con la oferta y la demanda, hay un mejor funcionamiento de estos mercados. Esto sí es una disrupción tal cual a ello, ¿no? Fíjate que sí, yo creo que a ningún sector, no solamente hablando de combustibles, les gusta el tope de precios. Habrá que preguntarle a los empresarios que se encargan de la tortilla si están también de acuerdo con el tope que les pusieron recientemente. Pero bueno, yo creo que a ninguna industria les gusta. El detalle es que es un movimiento político. Entonces, la verdad, no creo que haya industria que quiera pues sentarse y decirle al gobierno, no voy a participar. Por eso están, creo yo, buscando estas medidas de hacer márgenes y como de buscar la menor afectación. Lo que sí es cierto, Gonzalo, y yo creo que vale la pena también reconocer, es que cuando el precio internacional, hablando de libre mercado, esta fluctuación de precios que tú bien mencionas, cuando el precio está libre, también hemos visto que
cuando los precios internacionales sí están bajando, o sea que tendríamos que ver la gasolina en 23 pesos y no en 24, hay veces que esa disminución no llega al consumidor final. Entonces yo creo que es una medida, un punto válido que tiene el gobierno de decir, oigan, ¿por qué no trasladamos esos costos menores? Entonces hay mucho que ver de ambas partes. Ahora, la medida, entiendo, podría traducirse, como decías, en un alivio temporal para los costos logísticos de las empresas. Ya lo decíamos por ejemplo, el agroalimentario, la manufactura, la distribución, en los que el transporte pesado representa un gasto relevante, pero no para Pemex. Pues mira, más bien el efecto sí es benéfico para el consumidor, o sea, en este caso para el transporte de carga que podría tener acceso a un combustible más barato, por decirlo de alguna manera, o menos caro, pero sí hay afectaciones. Y hay afectaciones para Pemex porque dentro del pacto con la gasolina regular se estableció que Pemex a las ventas del combustible a mayoreo, o sea, a las grandes gasolineras y todo esto, cuando ellas se acercan con Pemex para comprarle combustible, Pemex iba a buscar los mecanismos para dar gasolina al menor precio que le fuera posible. Esto no se traduce en más que otra cosa que si Pemex podía vender el litro, y te voy a inventar, en 20 pesos, ahora busca la manera de dárselo en 19 pesos al mayoreo, a los gasolineros. Entonces se traduce en menores ingresos para Pemex, y también hay un tema de competencia que a veces se nos pierde el foco, Gonzalo. Pemex no es el único comercializador, sí es el más grande. Correcto. Pero todavía en el país, afortunadamente, tenemos algunas empresas que traen combustible de importación y esas empresas no tienen manera de competir. O sea, si en Estados Unidos la gasolina les está costando traerla 17 pesos más los costos de logística y la tienen que vender en el mercado mexicano al mayoreo a 20 pesos, no hay manera en la que puedan darla a 19 porque se volvería una pérdida. Entonces ahí hay una distorsión a la competencia importante que yo creo que también vale la pena analizar. Un tema realmente importante, la verdad es que vale la pena este análisis de Diana, no se lo pierdan en expansión.mx, como les digo, es algo que finalmente terminará golpeándonos en el bolsillo. Pero bueno, golpe el que recibirá el INE y también nuestro sistema electoral con esto de la CURP biométrica, porque de acuerdo con varios expertos y consejeros del INE, el nuevo documento que fue aprobado por el gobierno federal, por el Congreso, desplazará a la credencial de elector como identificación oficial. Esto se veía venir. ¿Qué incentivo tendrá ahora la gente para ir a tramitar la INE? Si de todos modos, si de por sí teníamos índices de abstencionismo bastante altos, poca participación política, mucho fastidio electoral, ahora con esto pues más complicado. Efectivamente, Gonzalo, fíjate que el Instituto Nacional Electoral teme que la lista nominal se desactualice, porque pues los mexicanos decidan ya nada más sacar el CURP y presentarlo como identificación oficial. Recordemos que el pasaporte también cuenta con como un documento, pero bueno, al ser un documento que se utiliza principalmente de viaje, exactamente, poca gente lo tiene, pero aquí sí podría generar ese riesgo. Claro. Hay algo que sí vale la pena recordar, es que por ahí se está escuchando que entonces al hacer trámites te pidan los dos documentos. Esto podría ser una medida para que la gente no deje de tramitar su INE, pero también se volvería un tema más burocrático. Entonces, bueno, yo creo que vale la pena analizarlo. Y hay un tema adicional, y es que el pasaporte también tiene un costo, la INE, ¿no? La INE es un documento completamente gratuito y que además ha servido como documento de identificación oficial ya por muchas décadas. Vaya, uno lo tramita o tiene ganas de tramitarlo desde los 17, no porque tenga muchas ganas de ir a votar, sino porque hay que ir al antro, al bar y otros lugares en donde le piden la identificación, a otros sitios. Hay quienes se sienten, hay personas a quienes llegamos a cierta edad y cuando nos piden la INE para ingresar, uno se siente verdaderamente halagado, ¿verdad? Hace una reverencia. Sin embargo, pues ahora este documento pasará a
segundo término solamente para las personas realmente involucradas en términos político-electorales, lo cual, insisto, no hace más que debilitar la democracia y sobre todo los procesos electorales. Acabamos de ver un proceso de elección judicial que en términos de participación, hay que decirlo, fue un fiasco, fue una votación históricamente baja y bueno, con un documento, digamos, sin una validez mayor a la que tendrá en las casillas, será muy complejo avanzar en este tema en estos procesos. Pero bueno, vámonos ya con la última información del día, una además muy interesante en materia de sustentabilidad. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Diana, la ropa se elige en unos minutos, se usa algunos meses. Yo conozco algunas personas que es al revés, pero el punto es que tarda cientos de años en degradarse, lo cual, de acuerdo con la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, convierte a la industria de la moda en la segunda más contaminante del mundo. Yo te invito, y los invito a ustedes, podescuchas, a darse un clavado en sus closets. ¿Qué tanto utilizan realmente toda la ropa que van a encontrar ahí? Y piensen en el nivel de huella de carbono que han generado y que seguimos generando al comprar y comprar y comprar y comprar. Pero hay una solución. Efectivamente, Gonzalo, digo, qué mal que nos andes aquí exponiendo, pero vamos a hacer esa revisión de closet. Fíjate que algunas empresas de moda están buscando ser sostenibles y han adoptado prácticas más responsables como la reducción en el consumo de agua, generar menos residuos o ahí minimizar algunos insumos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y pues por lo mismo para la sociedad. Aunque yo que me gustaría mencionar hasta qué punto esto es tan válido si el consumismo va a seguir siendo el mismo. Entonces, bueno, yo creo que ahí vale la pena tu llamado y decirle a la gente que piense 2 veces antes de comprar. Es una mezcla, yo creo que tiene que ver sí con estas acciones que les vamos a mencionar, pero también con la moderación en el consumo, pensar más de una vez si realmente lo quiero y lo necesito, ¿verdad? Pero por ejemplo, en el caso de Patagonia, una empresa de ropa para actividades al aire libre, más del 90% de sus productos ya se fabrican con materiales reciclados o de bajo impacto como algodón orgánico, poliéster reciclado y cáñamo. También cuentan con un modelo de economía circular que incluye un programa llamado Wornwear, el cual promueve la reparación y reutilización de prendas. Además ofrece reventa y reciclaje. Está también, por ejemplo, Mag Sportswear, que es una marca que nació durante la pandemia y se especializa igual en ropa deportiva, pero con diseños hechos en México, maquilado en China, con un impacto ecológico bastante menor. Y bueno, hay otras marcas, ¿no? Por ejemplo, H&M, Guess, ¿no, Diana? Sí, efectivamente, estas marcas han adoptado esquemas de recolección de ropa. Incluso hay algunas tiendas en las que la ropa que tú puedes ir a dejar o a canjear no necesariamente tiene que ser de la marca. Entonces, bueno, el final es esta intención de reciclar y tener un mayor acopio de prendas. Pero sí, yo creo que es una medida importante y sí vale la pena resaltarles a los que nos escuchan que sí piensen 2 veces antes de seguir comprando ropa, porque también yo creo que vale la pena mencionar muy brevemente que la ropa a veces ya no dura lo que duraba antes y que decíamos vamos a pasarla de generación en generación. La verdad es que también las industrias han apostado por la ropa desechable y qué bueno que hay iniciativas que busquen hacer lo contrario. La pronto moda que pronto se acaba y que además pues mucho contamina, así es que ya lo saben, seamos conscientes, insisto, el planeta lo necesita. Y bueno, también hay estas iniciativas que ojalá copien muchas más empresas de esta industria textilera. Muchas gracias, mi querida Diana, por habernos acompañado en este episodio ya de martes. Muchísimas gracias a ustedes, Gonzalo. Espero acompañarlos pronto nuevamente por acá y que tengan muy bonito día. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.